Bueno, ¿cómo están? Acá estamos para corregir un poco las tareas de Baudelaire. Decirles varias cosas. Primero, que capaz que ahora parece que no tiene mucho sentido lo que hemos estado trabajando o todavía no le vemos como una utilidad inmediata, pero la va a ir teniendo. A medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir descubriendo bien eso, la función puntual de cada trabajo, ¿sí? Bien, después, para irnos ordenando. Nosotros comenzamos con un trabajo sobre objetos donde teníamos que decir un poco las características del arte, ¿no? Por qué ese objeto pertenecía o no al arte. Y entonces allí se planteó, por ejemplo, como una de las características que surgió en todos los grupos, fue que el arte es algo que hace el ser humano. Esto es porque hay toda una explicación muy compleja, pero brevemente tiene una explicación hasta biológica, es que el ser humano desarrolla en su lenguaje memoria, es un lenguaje simbólico, es un lenguaje creativo, entre otras diferencias con los otros animales, ¿sí? Y por eso es que el ser humano es el que puede hacer arte, digamos, porque tiene capacidades que otros animales no tienen. Muy bien. Es algo que hace un ser humano, dijimos mucho, que tiene una intención de ser arte, entonces tiene una intención estética. Esto también es propio del ser humano, la necesidad estética, muy bien. Y después también hablamos de que lo hace para transmitir algo, para transmitir un sentimiento. Entonces, ¿por qué trabajamos con los objetos? Bueno, para ver qué características tenía el arte. ¿Y por qué trabajamos ahora con esto de los sentidos? Porque bueno, si yo tengo que saber qué sentimiento me quiso transmitir Baudelaire, porque básicamente dijimos que el arte era eso, ¿no? Una forma en la que, a través de la pintura, de la escultura, de la poesía, y en este caso, bueno, sí, justamente, esta materia es literatura, como a través de la literatura nos transmiten sentimientos. Entonces, los sentimientos que nos transmiten no son porque sí. Inclusive ustedes piensan, cuando escuchamos un sonido o cuando degustamos algo, no le decimos a otro, vos no le sentís que tiene como gusto a esto, o sentiste ese ruido, o sentís ese olor. O sea, los sentimientos nunca se separan de los sentidos, son una elaboración más compleja, que lleva más tiempo, que nos hacemos conscientes de repente de su instintivo, puede ser, pero nunca se separa de eso. Entonces, para entender qué sentimientos me generan, yo tengo que entender por qué. Y además, como dijimos, hay una intención. Entonces no me lo genera porque sí, porque Baudelaire es un artista. Me lo genera por gusto, intencionalmente. Planteo determinadas cosas para generar eso. Muy bien. En el mundo de los sentidos, el trabajo que marcamos, primero les quiero decir que quedé realmente maravillada porque viajé con ustedes, eso que yo les dije que tenía que sentir el olor, que tenía que sentir el gusto. Comí milanesas con ustedes, vi atardeceres, escuché a Charly García. ¿A quién más? ¿Qué más hicimos? Hicimos de todo. Nos subimos un camello, anduvimos por playas, por ciudades, por las casas de nuestros abuelos. Yo me acordé, ahora que pienso, creo que nadie puso las milanesas, lo que pasa es que yo me acordé de las milanesas que hacía mi abuela porque muchos hablaron de sus abuelos. Entonces, cómo los sentidos nos llevan directamente hacia determinados lugares, ¿no? También los jazmines, muchos hablaban de los jazmines. Y bueno, ¿y qué sentido tuvo esa tarea? Ya que estamos hablando del sentido de todas las tareas. Esa tarea en particular tuvo el sentido que ustedes vieran cómo esto me genera una emoción directamente. El sentido me genera una emoción, me genera un sentimiento. Y muchísimos utilizaron el olfato, el gusto, el tacto, cómo sentían la arena, cómo sentían, bueno, la brisa en la piel, cómo sentían determinadas cosas mucho más que la vista. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que percibe a través de los sentidos, el 80% es por la vista. Entonces, si yo voy a hablar de la vista,
Un recuerdo de la vista es complicado. Algunos lo utilizaron, pero es complicado porque todo es la vista, la mayoría de las cosas. Y también hay un tema de, a través de los sentidos, hay un tema de evolución. ¿tá? Cuando el ser humano era muy primitivo, utilizaba muchísimo el olfato, el gusto y el oído. ¿tá? ¿Por qué? Porque el oído pasa a través del agua, puedo sentir un oído a través del agua, las ondas sonoras y a través del aire, ¿sí? Entonces me era muy útil para alertarme de peligros. El olfato me era muy útil, ya les digo, cuando todavía no teníamos la postura bípeda. Entonces me servía mucho para oler las cosas del piso, ¿sí? Además está comprobado que hay una relación muy fuerte entre el olfato y el gusto. Entonces muchas de las cosas que nosotros creemos que percibimos por el gusto, en realidad las percibimos por el olfato. Bien, entonces tenemos como sentidos que eran más primitivos, ¿sí? Ahora vivimos en una era muy visual, no utilizamos mucho ya, ni el olfato, lo utilizamos, pero es permitido vivir sin problema, ¿no? Es imposible vivir de repente alguien sin olfato como yo, no hubiera sobrevivido en otra época. ¿verdad? Hoy no es un problema tan grave, es un problema, pero no es un problema tan grave. Bueno, hablábamos muchísimo de esto, ustedes me hablaban muchísimo de la pandemia y del tema de qué difícil que es, porque a veces perdemos algunos sentidos, vieron que mucha gente que debido al COVID perdió temporalmente el olfato y el gusto, y bueno, cómo son cosas que necesitamos también, ¿no? Que estamos tan acostumbrados. Bueno, muy bien. Y también allí se les planteaba para qué servían los sentidos, ¿sí? Ahí aparecía esto de la emoción estética, de que es muy importante en el arte. Y también hablaban de la supervivencia. Y yo les reitero esto, que me parece buenísimo. Yo en la pregunta además hice trampa porque lo dividí y les dije qué piensan de los sentidos en la vida cotidiana y en el arte. En realidad es lo que les digo, nunca perdemos el instinto de supervivencia. Cuando hacemos arte, cuando recibimos arte, también está el instinto de supervivencia a flor de piel, ¿verdad? Y bueno, allí aparecía también el tema que yo les decía de la memoria personal, de la memoria colectiva, porque de repente no tengo el jazmín ahí, pero lo recuerdo, ¿sí? Se convirtió ya en todo un símbolo en mi vida. Entonces, ya me separé de eso como más instintivo y lo convertí en un recuerdo, en un símbolo, en un sentimiento, ¿no? Ya lo elaboré de otra manera. Bien, en esos casos ustedes aportaban el material sensorial, ustedes decían cuál era el olor, cuál era el sabor, cuál era el sonido. En este caso de Baudelaire, vamos a analizar la obra de Baudelaire. Entonces, allí analizábamos qué nos plantea él, qué material sensorial nos plantea. Bueno, aullidos, gruñidos, tinieblas que hieden, ¿no? El hedor. El hedor siempre es un olor desagradable, ¿no? Senos martirizados, la vieja naranja, las serpientes, los simios, los podencos, los gavilanes, ¿no? Son todos animales depredadores, ¿no? La pantera, son todos animales depredadores. Entonces, ¿qué evaluación efectiva vamos a hacer? Rechazo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Baudelaire? Se mete con nuestro instinto de supervivencia. Si el ser humano hubiera visto una pantera y hubiera dicho, qué lindo gatito, y se hubiera acercado a acariciarlo, no hubiera sobrevivido la especie humana. Lo mismo sucede con la naranja. Si nosotros hubiéramos dicho, ay, qué naranja más rica, nos hubiéramos comido los alimentos podridos, no existiríamos, ¿sí? Es decir, hay peligros para las que nuestra especie nos hizo, es decir, nos va a provocar eso porque somos animales y las cosas nos provocan eso, ¿sí? Determinadas cosas nos alertan, ¿tá? También en cuanto al tema de la intensidad, siempre que hablaban de recuerdos felices, ¿no? Que la mayoría de los recuerdos son felices, de lo que ustedes planteaban en el mundo de los sentidos, era un olor suave, era un gusto suave, era la arena suave, ¿sí? Porque lo intenso
también me da alerta, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya les digo que no tengo olfato, hay veces que alguien dice, ay, tiene un perfume dulce, yo pienso, no dulce, qué rico, tendría que estar bueno un olor dulce, pero me dicen, no, lo que pasa es que si te pusiste el frasco, claro, es una intensidad que te mata en un momento, entonces esto es lo mismo, ¿no? Lo de Baudelaire es bien exagerado, ¿no? Son las cosas podridas, los animales ahí, que parece que la pantera está a punto de saltarte arriba, entonces hacemos rechazo porque nuestro instinto de supervivencia nos hace rechazar. Muy bien, pero entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos leyendo a Baudelaire, a pesar de que nos plantee estas cosas asquerosas. Bueno, es una de las posibilidades que el miedo, que el peligro nos produzca rechazo, pero también nos produce atracción. ¿Sí? ¿Por qué? Por varias cosas. Por la identificación. ¿Tá? ¿Qué hace Baudelaire? Demora. ¿Tá? Retarda la identificación. Es como, me acuerdo que en un grupo, uno de ustedes decía, no entiendo qué está hablando. Porque en un momento, claro, es esto, son estas imágenes desagradables que nos transmiten repugnancia porque no entendemos de qué es lo que está hablando, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el final. ¿Sí? Entonces, vamos a esto. Es como si Baudelaire entrara ahora a sus casas y dijera acá, no una reunión con amigos, una reunión con su familia, y dijera acá hay olor a podrido. Les tiene que haber pasado 1000 reuniones, ¿está? Acá hay olor a podrido. Acá hay, en una reunión, estamos en una reunión, y dicen, acá hay olor a transpiración. ¿Qué vamos a hacer todos? ¿Qué deberíamos hacer o qué se hace normalmente? ¿Quién es el olor a transpiración? Bueno, bien animal. Ahí somos animales al 100%. ¿Quién es? Bueno, sos vos, bueno, hace algo. ¿Está? Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Tengo ganas de oler mi transpiración? No, pero tengo que descubrir cuál es el problema. Es decir, esto también se usa para cazar animales. Por eso digo que es algo bien animal. Lo que hace Baudelaire nos trata así como animalitos, como si fuéramos, ya les digo, ciervos. Para cazar ciervos, ¿qué se hace muchas veces? Se muestra algo brillante a lo lejos y se lo mueve. ¿Por qué? Porque el ciervo no sabe lo que es, nunca vio eso. Entonces se va a acercar a averiguarlo. ¿Tá? Por eso, nosotros buscamos siempre identificar. ¿Tá? Entonces Baudelaire disemina eso. Acá hay cosas malas, acá hay cosas podridas, acá hay cosas asquerosas. Y al final dice, el que está podrido sos vos. Tú conoces, lector, ese delicado monstruo. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. Vamos a ir a eso porque lo tenemos que identificar. Vieron que, por ejemplo, no sé, hay un incendio. Vuelvo a lo instintivo. Hay un incendio. Vieron que hay 15 personas en una esquina. ¿Qué pasó? Entonces nosotros somos la persona 16. ¿Qué pasó en esta esquina? Porque allá se está prendiendo fuego. ¿Qué hacemos? Nos quedamos 10 minutos mirando a ver cómo se prende fuego. Es decir, ¿es unas ganas de averiguar que tengo que me voy a meter dentro del incendio? No. Pero tampoco me voy directamente, no, bueno, que se prenda fuego toda la manzana, total, no. Es decir, me mantengo a una distancia óptima, pero quiero averiguar qué pasa. ¿Tá? Esto así es con todo. Si siento olor podrido en la heladera, me voy a poner a oler las cosas porque tengo que tirar lo que esté podrido, ¿no? Lo mismo con eso. Hay olor por eso les digo que es de los más primitivos. Hay olor a fuego, a quemado, algo se está quemando. Pero si tengo ganas de quemarme, ¿por qué estoy yendo hacia el fuego? Porque tengo que descubrir dónde está para poder extinguirlo, ¿sí? Es eso. Entonces, primero por la identificación. O sea, hace lo que quiere con nosotros Baudelaire porque primero logra que repelamos su obra, después logra atraparnos, ¿sí? Eso por un lado. Y después porque el ser humano, el miedo, también genera atracción. Porque quiero descubrir bien qué pasa, qué es lo que me da miedo. Esto también es algo bien humano. Si nosotros nos ponemos a pensar en todas las películas de misterio, siempre escucha un ruido y va con el cuchillito, la muchacha, al sótano.
Si escuchaste un ruido en el sótano, estás sola, no vayas con el cuchillito, porque con el cuchillito no vas a hacer nada. Sin embargo, ¿por qué no apagamos la tele y decimos, esta película es horrible? Porque todos en algún momento, yo soy más de las tijeras que de los cuchillitos, agarramos una tijerita y fuimos a ver porque escuchamos algún ruido. Porque es algo humano. Explico lo que quiero decir, porque no es que estamos pensando que, a ver, con ese cuchillito que vamos a hacer nosotros ante un posible, no sé, extraño que esté en nuestra casa. No vamos a lograr nada, pero lo hacemos por un tema distinto, de que hay que ir a ver, ¿sí? Eso es lo que describen de los ciervos. Van a ver, es algo animal, ¿sí? El querer averiguar. Y después está, que es lo que también plantea Baudelaire, el tema del encontramos, le encontramos a los objetos repugnantes, les encontramos atractivos. Hay cosas que de repente son de alguna manera asquerosas, porque a mí no me importa tanto y lo hago igual, aunque también me dé asco, ¿sí? O aunque también me produzca dolor, ¿sí? Hay un tema de eso, de encontrar placer en el dolor, de encontrar placer en lo asqueroso. Entonces, bueno, por eso fue tan, ahí hablaba de que en el ejercicio, de qué evaluación afectiva se hizo en su época, ¿sí? Y también hay, desde el punto de vista social, por eso les decía, está la memoria personal, de sobrevivencia instintiva, pero también está la memoria afectiva social, ¿tá? ¿Qué cosas no son buenas para nuestra sociedad? Y bueno, encontrar placer en la pudredumbre y en el dolor es algo que a nosotros no nos sirve, ¿sí? Hay ahí como un repliegue de la sociedad. Esto no lo podemos permitir. Entonces, también, esto es algo sobre lo que recién se trabaja ahora y no se trabaja demasiado tampoco, que es el tema de siempre hubo como un tema de emociones negativas y emociones positivas, y qué emociones es lindo tener, y siempre tenemos que tender a eso. Algunos me pusieron, no, yo no voy a hacer el recuerdo porque no se me ocurre nada lindo para poner. Yo dije, no, yo nunca dije que tuviera que ser un recuerdo lindo. Podrían poner un recuerdo desagradable, no habría problema. El desagrado forma parte de la vida. Bueno, esto es algo que en el siglo XIX no lo tenían tan claro, fíjense que en el siglo XXI tampoco lo tenemos tan claro, es como que de qué solemos hablar de nuestra vida. Bueno, hacemos un cuento de la infancia, no vamos a contar un momento de la infancia en lo que lo hayamos pasado mal, capaz, por un tema social, vuelvo, por un tema de memoria social. Lo triste hay que esconderlo, no hay que hablar mucho de eso, ¿sí? Es malo, lo triste es malo, tenemos que estar felices todo el tiempo, ¿sí? Fíjense que en el siglo XVIII, cuando fue la Revolución Francesa, una de las cláusulas de la Constitución era el derecho a ser feliz. O sea, recién al ser humano se le estaba ocurriendo que podía ser feliz. Todavía no había llegado, yo escribo un artículo sobre eso, uno de los temas es ese, todavía no hemos llegado a que también tenemos derecho a estar tristes y a sentirnos frustrados y a sentirnos mal, porque forma parte de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, como ustedes, lo que hablamos del recuerdo es volver a pasar por el corazón, capaz que es un recuerdo triste, no quiero volver a vivirlo, prefiero no acordarme y no lo escribo el feliz, que quiere identificarme con eso de nuevo. Ustedes dicen muchas veces que utilizan esos recuerdos para relajarse, o cuando están tristes, para tranquilizarse, para estar contentos. Es eso, lo utilizan para volver a pasar por el corazón eso sanador que vivieron. Bueno, el tema que tiene Baudelaire es que plantea todo lo contrario. Si recordamos a Baudelaire, recordamos todo lo malo. Es decir, nos trae lo que normalmente nosotros no queremos ver, ¿sí? Y socialmente se nos ha educado en esa época muchísimo más, y hoy sigue esto, de que la felicidad, de que el no sé qué, no sé, se me ocurren miles de ejemplos en los que
desde todas las propagandas, desde la educación, ¿tá? Me acuerdo un día mi hijo que estaba enojado, y otro adulto, no yo ni su padre, me dijeron, vos no te podés enojar, los niños no pueden estar enojados. Y él me miró como diciendo, yo lo dejo que se enoje, estás enojado, está bien, ¿por qué no se puede enojar? Una cosa es que no rompa los juguetes, una cosa es que no pegue, pero otra cosa es que no se puede enojar. Es un derecho humano enojarse, frustrarse, estar triste. Entonces, Baudelaire nos conecta con eso, con las frustraciones, ¿sí? Robamos al pasar un placer clandestino. El amor verdadero no existe. Nadie nos quiere. Entonces, lo único que podemos hacer, ¿no? Nuestra madre nos traicionó. Es lo que él sentía con su madre, siendo exagerados, ¿no? Después lo vamos a trabajar cuando trabajemos la biografía de él. Pero bueno, ese primer amor me genera sentimientos de traición, de rechazo. Entonces lo único que nos queda es tratar de ser felices hoy, ¿tá? Un placer momentáneo, ¿sí? ¿A través de qué? De la droga, de la prostitución, eso es lo que plantea Baudelaire, ¿sí? Y por eso es que es prohibido en su época, porque es esto, no plantea los valores que nosotros queremos generar como sociedad, que es esto, que es, como les insisto, la alegría permanente, la sensación de completitud, de que está todo bien, de que somos todos felices. Entonces eso es lo que hace, es decir, ahora se trabaja con la idea de que todas las emociones son válidas, ¿sí? No cualquier acción a partir de esas emociones, no rompo todo porque estoy enojado, como yo ponía el ejemplo, pero sí es un sentimiento más, es una emoción más estar enojado. Es decir, tendría un problema si entre determinadas situaciones no me enojara. No sería humano. Es decir, muchas veces se nos pide que no seamos humanos. Y acá ya fui por las ramas hace rato, todo ese problema. Bueno,